Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, hoy es viernes 11 de octubre. Bienvenidos a Primer Click. El mercado opta por la cautela ante un fin de semana que podría traer eventos muy importantes. Hay un fuerte ajuste en las expectativas en torno a los movimientos de la Reserva Federal y hoy tenemos nuestro especial semanal que está dedicado al S&P 500 justo cuando comenzamos la temporada de resultados. Llegamos al final de la semana y vaya que ha sido bastante movida. Eso sí, antes de comenzar quiero pedirles que se queden hasta el final del episodio porque tengo que hacerles un anuncio muy importante. Para arrancar esta última jornada de la semana tenemos una sesión, podríamos decir, bastante mixta y esta falta de apetito por el riesgo de apuestas más agresivas en el mercado se atribuyen primero a la sorpresa que dio el reporte de inflación de Estados Unidos que se publicó ayer y también a las expectativas de los eventos que puedan ocurrir este fin de semana. Comencemos por Asia, donde seguramente se va a producir el evento que incluso marque la apertura del mercado hacia el lunes. Se trata de la rueda de prensa que tiene programada o que ha convocado el ministro de Finanzas de China. Los inversionistas están esperando anuncios de medidas de estímulo por hasta 420 mil millones de dólares. El piso está en torno a los 280 mil millones. Cifras o medidas que impliquen menos de eso van a decepcionar con fuerza al mercado y vemos cierta diferencia entre los inversionistas internacionales y los inversionistas domésticos de China en las expectativas en torno al estímulo. El Hang Seng marcó un alza de casi 3% esta mañana, mientras el índice en Shanghái perdió 2,55%, arrastrando con ello la sesión en Asia. En Europa el escenario es algo distinto. Hemos tenido en la apertura los índices operando en terreno positivo, sin embargo, en los últimos minutos han revertido la tendencia. El Stoxx 600 cae 0,07%. Se alinea así con los futuros de Wall Street que también operan con pérdidas. Estas son lideradas por el Nasdaq, que cae 0,31%, mientras el S&P 500 y el Dow Jones pierden en torno a un 0,16-0,19%. La caída del Nasdaq se explica por las acciones de Tesla, que están perdiendo ya casi 6% antes de la apertura. Elon Musk no convenció con su robotaxi, no tanto por el vehículo en sí mismo, sino por la preocupación que causa entre los analistas que Tesla opte por enfocarse en la conducción automatizada por completo y abandone la estrategia de ganar participación de mercado con vehículos más baratos. También hay otros elementos que están pesando sobre las expectativas de la apertura estadounidense. Hoy comienza la temporada de resultados. JP Morgan, Wells Fargo y BlackRock van a reportar sus balances antes del inicio de la sesión. Analistas no solamente se van a fijar en los números de utilidades, sino en las proyecciones que hacen los bancos para el negocio. Por ejemplo, también las reservas que hacen para posibles aumentos de créditos impagos. Esto se interpreta como una señal de la confianza o no que tienen los bancos sobre el dinamismo de la actividad económica. También se prestará atención a lo que digan los CEOs de estas grandes empresas sobre cómo están observando la economía, el comportamiento de los consumidores. Estas declaraciones van a ser importantes en medio de esta incertidumbre que comienza a generarse nuevamente en torno a las expectativas para la economía estadounidense. Tras el recorte de tasas de 50 puntos base de septiembre, se fortaleció la idea del aterrizaje suave de la economía, que se iba a desacelerar, pero no demasiado, permitiendo bajas tasas de interés. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no hay aterrizaje? No solo tuvimos una creación de empleo mayor a la esperada en septiembre, ayer el reporte de inflación mostró una tasa de inflación a 12 meses por encima de lo que esperaba el mercado. Ligeramente, se esperaba un 2,3, estuvo en 2,4, pero muy importante fue que la inflación subyacente marcó un alza.
de un 3,2% anual en agosto, donde se había mantenido durante 2 meses, a 3,3% en septiembre. Es una muestra más de la resistencia de la inflación en seguir el camino hacia la meta de 2% y pone en entredicho los planes de la Fed. Vemos que los futuros de tasas que sigue la Bolsa de Chicago muestran un salto en la probabilidad de una pausa en el relajamiento monetario en la reunión de noviembre. Crece a 16%, o sea, de 0 a 16% la probabilidad de que no haya un recorte de tasa en noviembre. Todavía, sin embargo, la mayoría de las apuestas van por un recorte de 25 puntos base. Y creo que este es un buen preámbulo para hablar del S&P 500. Sin duda, uno de los grandes temas del año ha sido este excepcionalismo estadounidense, esta constante de la economía de Estados Unidos de desafiar las expectativas de caídas, de desaceleración, también de recesión a inicios de año y con ello desafiar también las expectativas de una corrección en el mercado. Conversé sobre este tema y también sobre qué esperar de la temporada de resultados con René Peragallo, director del área de Wealth Services de Scotiabank Chile. Y aunque él no está a cargo directamente de la administración del fondo, sí conversamos sobre el Fondo de Acciones USA de Scotiabank, que recibió el premio Salmón como el mejor en su categoría, y conversamos sobre cuál ha sido la clave de su buen rendimiento. También abordamos qué recomendaciones están dando de participación de las acciones estadounidenses en sus portafolios. Había una expectativa de que llegara una corrección y no llega y sigue sorprendiendo. Llevamos 44 récords este año del S&P 500. ¿Cómo ves tú los factores que han estado detrás de este buen rendimiento del S&P 500? En tema de correcciones, tú sabes que es imposible predecir una corrección, entonces siempre parece que las correcciones no van a venir hasta que llegan. Yo partiría diciendo eso. Sé que hay un conjunto de profesionales de inversión que se dedican a predecir correcciones y la verdad que le apuntan bastante poco. Es muy difícil saber cuándo un índice va a corregir, el mercado se mueve, es multivariable básicamente, entonces no es tan fácil hacer esa estimación. Hemos tenido una corrección. Acuérdate que en agosto tuvimos una corrección que se provocó por la subida de tasa del Banco Central de Japón, que produjo un desarme de carry trades y eso provocó un movimiento del mercado de treasuries, bajaron fuerte las tasas de interés y tuvimos una corrección de mercado que llegó a ser del 8-10% dependiendo del índice que estemos mirando. Pero efectivamente el S&P, la verdad que ha sido otro año más muy bueno del S&P. Y esto es como una tónica de lo que hemos tenido con algunas interrupciones los últimos 15 años en el mercado. Si venimos de un bull market que empezó... ¿Dirías 15 años, dirías tú? Sí, porque empezamos el 2009, básicamente. Hemos tenido algunas interrupciones, el 2013-14 con el tema en Sí. Euro, con la crisis griega y de los que se llamó los PICs en Europa. Previo a la elección de Trump tuvimos una corrección y después también tuvimos lo del COVID, que también fue una corrección bastante fuerte del mercado en general, pero duró muy poco. Este año tuvimos una corrección también de 8,5%, pero como tú dices, más de 40 veces el S&P ha superado los récords anteriores. Es bastante extraordinario. El año pasado tuvimos retorno del S&P de 25-26%, con un Nasdaq que estuvo sobre 40%, muy cargado el año pasado, yo te diría, en compañías tecnológicas. El año pasado estuvo muy marcado por el tema de la inteligencia artificial. Yo diría que el 2024 esa no ha sido la tónica, ha sido mucho más un año que ha venido como de menos a más, un año donde hemos tenido sistemáticamente correcciones al alza en crecimiento en el mundo, en Estados Unidos, muy fuerte. Partimos un año donde si tú miras el consenso de lo que se creía para Estados Unidos de crecimiento del 2024, era cercano al 0,9-1%, los más optimistas decían 1,5%, y Estados Unidos está en tercer Q creciendo 3% según lo que nos dice la Fed de Atlanta, y probablemente vamos a terminar un año creciendo en torno a esa cifra, 2,8-3%. Que es bastante por sobre lo que se supone que es el potencial de la economía americana. Entonces, este año hay un respaldo muy fuerte por el lado económico. La inflación también ha hecho su papel, con una inflación que se ha mantenido baja, que ha sorprendido sistemáticamente a la baja durante el año, y con resultados corporativos que han venido muy fuertes. Primer y segundo trimestre fueron reportes de resultados 80% por sobre lo que se esperaba a nivel de los analistas,
Y vamos a ver ahora que recién comenzamos ahora la temporada de resultados del tercer trimestre, las expectativas son altas nuevamente, pero claramente un 2024 muy bueno, no solamente para Estados Unidos, porque acuérdate que estamos con un índice global accionario en torno al 18,5%. El ACWI, China, que también en las últimas semanas parece que despertó, llegó a estar 20% abajo en el año, ahora está 30% arriba, hoy día China es el mejor mercado del año, desplazó a las acciones americanas con el rally que tuvimos post los paquetes que se anunciaron. Un año muy bueno para los portafolios, muy bueno para los que están bien invertidos y bien diversificados en un conjunto de acciones a nivel global. Siempre se repite una tónica como de, no, las cosas están mal, no, se viene una corrección, pero yo te diría que después de que se superó el shock de la guerra, de la invasión rusa en Ucrania, es como que el mercado no le entran balas, o sea, nada lo sacude mucho, aparte momentáneamente el desarme del carry trade en agosto. Sí, tienes razón en el sentido de que es que el mercado se ha mantenido optimista, es que ha sido muy mal negocio ser pesimista durante los últimos 10, 15 años, el que tomó una posición de menor exposición a acciones, por la razón que fuese, muchas veces muy justificada, porque habían temores bastante concretos de eventos geopolíticos, de elecciones importantes, de caídas en algún índice también relevante, pero el que ha sido pesimista en los últimos años, la verdad que ha perdido un montón de plata. Entonces yo creo que eso también afecta a lo que estamos viendo respecto al posicionamiento de los managers, de la gente que maneja realmente los fondos de inversión. O sea, no hay que seguir a Nuriel Rubini. No, lo que pasa es que hay gente que ha predicho 20 de las últimas dos recesiones en el mundo. Entonces, cuando hay gente que se dedica a predecir recesiones. Tuviste que luego del 2022 había un consenso bastante extendido entre los economistas que iba a haber una recesión. Y tenía sentido también que el mundo entrara en una recesión. Antes del COVID veníamos de un ciclo que se había extendido por muchos años. eh, y tenía sentido ya que con la subida de tasas de interés que se esperaba en ese momento, que entráramos en una etapa más recesiva, y no ha sido el caso. Pero yo te diría que cuando tú tomas la historia de, sobre todo los eventos geopolíticos que suelen llenar muchas páginas en la prensa y los periodistas les gusta hablar mucho, bueno, y es muy entretenido, yo también mis comités de inversiones, también hablamos bastante de geopolítica, pero el efecto de los eventos geopolíticos por lo general, en el largo plazo suele ser mínimo. O sea, cuando yo te muestro una senda del S&P o una senda de casi cualquier índice, incluso Chile, larga, hablemos de 20, 30 años, no eres capaz de identificar dónde estuvieron los grandes eventos geopolíticos que en algún momento llenaron tantas portadas de diario y metieron tanto ruido. Entonces, en el largo plazo, a menos que sea una cosa realmente impactante, no digo que lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora en Medio Oriente puede ser muy grave, en términos económicos. Obviamente que una desgracia en términos humanitarios, eso como para ponerlo en contexto. Pero, pero los eventos geopolíticos por lo general causan un impacto de muy corto plazo y después el mercado se ajusta y las tendencias se mantienen. Y las tendencias en el largo plazo es que las acciones rentan más que la renta fija y que algunos mercados rentan más que otros porque tienen ventajas competitivas sobre otros. Y eso al final termina siendo el driver de valor de las compañías, porque al final los precios de los activos reflejan flujos de caja, reflejan utilidades, y como te digo, el mundo se ajusta. Lamentablemente el mundo aprende a ir con los conflictos bélicos, aprendemos a ir con guerra. Fíjate que ya nadie está hablando hoy casi de la guerra en Ucrania, o sea, es muy poco lo que se habla hoy día. Aparte de lo que tú mencionas de ese impacto inicial en el precio básicamente de algunos soft commodities y de gas y petróleo, y todos estamos hablando más del tema Medio Oriente por la potencialidad que tiene eso de generar una disrupción si es que Israel ataca la producción de petróleo de Irán, por ejemplo, pero mucho más que eso no. Entonces sí, yo creo que eso, como para concluir, el mercado, los optimistas han ganado la batalla de los últimos años, yo creo que eso influencia bastante. Es un riesgo también porque puede ser que el mercado sobretome riesgos, dado que te ha ido muy bien en acciones, en activos riesgosos, y eso es algo que nosotros sí miramos con cautela. Las concentraciones de mercado es algo que nosotros es parte de nuestras variables que monitoreamos los comités de inversiones. Veamos el tema de la concentración de mercado, porque tú mencionaste que el año pasado ese buen rendimiento que tuvo el S&P 500 y obviamente se vio también con el Nasdaq, estuvo muy concentrado en las 7 magníficas, ¿no? En este tema de las tecnológicas, la inteligencia artificial. Tú decías que este año ha sido menos.
No sé si estoy tan de acuerdo con eso, creo que, y lo vemos cada vez que sale una noticia de Nvidia o de TSMC, se mueve el mercado bastante, o sea, provoca un apetito por el riesgo. Em, no sé si puedes abordar más esa idea de que este año hay como un poquito más de diversificación y también pensando que si esta concentración en las tecnológicas cambia en un escenario de menores bajas tasas de interés. No digo que sea cero, sí digo que es menor, como para ver si no Ujú. quedó tan claro el punto. Porque el 2023, en algún momento del año, las 7 magníficas llegaron a explicar más del 90% del retorno del S&P 500. En 7 compañías tenías más del 90% del retorno. Y todas las 7 que no tienen nada en común, aparte de que ese año subieron en particular mucho, porque no hay no hay nada que estas 7 magníficas no son una clase de activos. ¿Ya? Eran 7 compañías que empezaron con a ser favorecidas por una alta demanda de inversionistas y que estaban de alguna manera expuestas a esta narrativa o tecnológica o de inteligencia artificial. Si tú te fijas este año, eso ha continuado, pero de magníficas van quedando varias menos, porque si tú te fijas el retorno hoy día de las 7, la verdad que Nvidia ha sido la estrella de este año, un retorno de más de Sí. 150%. Meta también, cerca de un 70% de retorno. Las otras van bastante más rezagadas y bastante más en línea con el S&P. O sea, las otras ya están todas en torno al 18-20% y Tesla se quedó atrás mucho. De hecho, va con retornos negativos en el año y llegó a estar 40% abajo. Entonces, vamos con menos magnífica. Y si tú te fijas, otros índices, el rally está hoy día un poco más extendido de lo que fue el 2023. Hubo un periodo, acuérdate que empezamos a hablar de la rotación de activos, donde los inversionistas estaban vendiendo estas mega caps y montando posiciones en small cap. Vivimos un rally del Russell 2000, por ejemplo, en algún periodo del año que le ganó por bastante al S&P. Si bien sigue el mercado dominado por estas mega caps. El efecto claramente ha sido menor este año y yo siento que en la narrativa hoy día hay menos, y acuérdate que, y uno lo ve por ejemplo en el reporte de resultados del segundo trimestre, cuando Nvidia publica resultados que fueron buenos, pero decepcionaron en el guidance, la acción corrigió Sí. 20%. Eso es un riesgo para los inversionistas, para la gente que invierte y trata de hacer un portafolio diversificado. Cuando tú tienes esta concentración, te produce que este tipo de riesgos que no es deseable desde el punto de vista de una diversificación de inversiones. Pero yo creo que este rally, el 2024, hay otros factores que también han ayudado y que ya no está tan alocado en el tema de inteligencia artificial, aunque hay que reconocer que eso sigue dominando la agenda, uno lo ve en los press releases de las compañías, en la narrativa de los analistas. No digo que no esté presente, pero claramente el 2024 yo no diría que esa ha sido la única temática que ha dominado el mercado, como sí era evidente en el año 2023 que casi no había otra, o sea, era como que copaba todo. ¿Qué expectativas tienes ahora que estamos entrando a propósito de los reportes de empresas? Esta conversación se publica el viernes, unas horas después va a entrar JP Morgan con sus resultados, va a entrar Wells Fargo y comienza en serio la temporada en Wall Street. ¿Qué expectativas tienen para estos reportes de empresas y cómo podrían impulsar o no al S&P 500? Mira, nosotros no hacemos proyecciones de resultados, somos un equipo que lo que hacemos es un análisis top-down, pero sí podemos hablar de lo que está esperando el mercado. El mercado para el tercer trimestre está esperando 10%, 10,3% es la expectativa punta del tercer trimestre 2024 versus el tercer trimestre del 2023. Eso es bastante. Sería un resultado realmente sorprendente. Y para el cuarto trimestre, adelantándonos un poco, se está esperando un 8,5. O sea, si esto es así, terminaríamos un 2024 con un crecimiento de utilidad en Estados Unidos sobre 9%. Y a juicio de nosotros, esa es la gran explicación de las altas valorizaciones del S&P. El S&P es una Ujú. bolsa que está lanzando muy cara, para ponerlo en castellano, de valorizaciones altas, sobre 22 veces precio-utilidad. Eso es casi 2 desviaciones estándar por sobre la media. Un término un poco técnico, pero lo que estamos diciendo es que el S&P no está barato y lo que está sujetando este gran impulso a nivel de retorno han sido la utilidad de las compañías que han sorprendido al alza sistemáticamente, lo hicieron en el 2023, lo han vuelto a hacer los 2 trimestres que han pasado este año y están esperando de nuevo muy buenos crecimientos para lo que queda. Y el 2025 el mercado está esperando entre 12 y 15% de crecimiento para el 2025. Es bastante desafiante. Estos crecimientos como que suenan muy buenos, pero cuando tú ves
yo creo que bastante de esto está internalizado en precios. Va a ser difícil que las compañías sorprendan por sobre esa tasa de crecimiento. Y ahí están los grandes riesgos de que el mercado se decepcione en algún reporte, que hayan correcciones de corto plazo, para los que les gusta estar en la parte como más de técnica y de aprovechar esa Sí. oportunidad. A lo mejor el mercado puede dar esas oportunidades. Completando un reporte del tercer trimestre que debía ser bastante bueno, y si se da, bueno, vamos a seguir con buen impulso al S&P porque tenemos un buen impulso por la parte económica, tenemos un buen impulso por la parte de las tasas que están cayendo. Y si tenemos un soporte de las utilidades de las empresas, la verdad, sin hacer ninguna proyección de lo que puede pasar, porque de verdad que no sabemos lo que puede pasar en cuanto al retorno, se ve difícil que esta tendencia no siga. O sea, al final hay un buen soporte, al final existe una palabra que es el tailwind, o sea, las compañías están volando con un flujo que viene desde atrás muy potente. Así que eso es lo que creemos, nosotros estamos optimistas, nosotros en nuestros portafolios estamos recomendando una sobreexposición a acción americana, la hemos mantenido los últimos meses, yo creo que vamos a entrar al 2025 con ese posicionamiento, todavía esperando que esto siga rindiendo en un portafolio. Obviamente en un portafolio bien diversificado, o sea, que se expone a todas las clases de activos, que está bien construido, que de acuerdo al perfil de cada uno de los. Hagamos una pausa en los portafolios porque ahí te quería llevar. Ustedes sé que son negocios separados, ustedes tienen uno de los mejores o uno de los fondos que más ha rentado en acciones de Estados Unidos, recibieron el premio Salmón, que lo entrega también en parte Diario Financiero. Yo sé que tú estás más bien a cargo de estrategias de inversión, de sugerir portafolios, y te quería llevar a eso, o sea, ¿qué recomendaciones de peso están haciendo en sus carteras a sus clientes? Dices sobreponderarse en acciones estadounidenses, pero ¿cuánto? Ya, ahí ese Difícil. cuánto, no, es que ese cuánto al final depende del portafolio que tenga cada cliente. No es lo mismo no es lo mismo un cliente agresivo que está dispuesto a tolerar riesgo con un cliente conservador que tiene menor participación de acciones en su cartera. Entonces depende mucho de cuánto tenga. Déjame un poco referirme al fondo, que efectivamente tenemos un muy buen fondo de acciones americanas. Nuestro fondo Scotia USA está siendo el mejor fondo de este año, con retornos de 34 y 35% en pesos. Obviamente la depreciación del peso ayuda al retorno del fondo, pero el mejor fondo en su categoría en todas las ventanas de tiempo, en year to day, 1 año, 3 años, 5 años. En 5 años el fondo va 170% arriba. Entonces, es un fondo que nosotros, si bien gestionamos en Chile, realmente tenemos un contrato, por así decir, con nuestro equipo en Toronto. El portfolio manager y los analistas de ese fondo están en Canadá. Es un equipo que lleva más de 10, 15 años haciendo esto, con especialistas en compañía, tiene un proceso cuantitativo de selección súper robusto, parte del S&P, pero después se queda con 200 compañías en base a métricas, puras métricas cuantitativas, de un modelo propietario desarrollado por la compañía hace tiempo, y después se queda después de un análisis cualitativo donde se hacen revisiones del equipo de management de la compañía, de la estrategia, de las ventajas competitivas. Al final se quedan con 100 compañías que son las que entran a la etapa de valorización y es una selección muy concentrada de 25 o 30 papeles. Un fondo que toma mucho riesgo. Y el fondo está bien cargado en tecnología, más de casi 40% del fondo está en tecnología. Tiene una posición en Nvidia que construyeron hace muchos años y que el portfolio manager, el equipo, ha mantenido, y eso explica bastante de lo bien que la dio. Y estamos súper contentos, hemos recibido bastante flujo este año y creemos que vamos a cerrar el año siendo de nuevo el mejor fondo de acciones de Estados Unidos. En cuanto al posicionamiento, como te decía, las recomendaciones, bueno, yo me dedico a hacer recomendaciones a clientes de banca privada y nosotros aquí vemos caso a caso, el asesor de inversiones estudiamos a cada uno de los clientes y en base a su característica y el portafolio que han construido, nosotros recomendamos estas sobreexposiciones. Pero nosotros somos bien creyentes como equipo, y hablo de Scotia Wealth Management Internacional y aquí el equipo de Chile, que al final uno tiene que tener un portafolio y mantenerse invertido en el tiempo y mantener las posiciones de un portafolio que está bien construido, ¿ya? No andar moviendo tanto el posicionamiento, porque está súper demostrado en la industria financiera y en la práctica que los movimientos muchas veces terminan restando valor más que aportando valor en portafolio. Entonces, nosotros hacemos movimientos súper limitados en las carteras. Para que te haga una idea, una cartera que tiene 30% en acciones americanas, cuando nosotros decimos expongas un poco más, puede ser 33, 35%, ¿ya? No es 50, ¿ya? Porque hay que vender otra categoría de activos que tampoco la queremos desarmar. No recomendamos desarmar los portafolios. Y cuando tenemos una súper clara convicción,
5, 7 puntos por sobre lo que dice tu portafolio de referencia. Creemos que esa es la forma, no desarmar los portafolios ni cuando las cosas andan muy bien, ni cuando tampoco en las correcciones. Y cuando, de hecho, por ejemplo, en la última corrección de agosto, que comentábamos al principio, donde tuvimos una corrección de mercado, ahí nosotros aprovechamos de subir acción americana en 3-5 puntos y fue una buena medida porque las acciones americanas de allí hasta hoy han rentado bastante bien. Lo que más paga en el largo plazo y la mayor explicación del retorno en portafolio tiene que ver con el asset allocation, con la asignación de capital y estar bien expuesto a las categorías de activo que corresponde para el horizonte y para el perfil de un inversionista. Hay un argumento, tú lo mencionaste, en parámetros está caro el S&P 500. Pero escuchaba, y no sé si estás de acuerdo, escuchaba esta mañana a alguien decir, también se puede comprar caro y ganar cuando esté aún más caro. O sea, contraria a esta idea de que cuando está caro no hay que entrar, a la final se puede entrar e incluso ganar más porque va a subir más. Si esa era la visión que ustedes tienen, y me queda claro que es la visión que tienen para las acciones estadounidenses. Así es. Lo que pasa es que las acciones, es como y pasan todos los activos, las cosas de alta calidad, activos de alta calidad en este caso, pero tú puedes hacer una analogía con casi cualquier marca, siempre están caras. Es muy difícil encontrarte algo bueno transando barato. Generalmente eso pasa en algunos momentos de extrema estrés del mercado, pero dura muy poquito. La oportunidad que te da el mercado de comprar algo de alta calidad, con buen potencialidad de crecimiento, barato, la verdad que muchas veces dura días, semanas, o muchas veces intraday incluso. Si uno tiene una convicción de que una clase de activo uno quiere estar expuesto porque conviene, porque le hace sentido el portafolio, porque tiene una visión de largo plazo, la verdad que hay que ir entrando y no preocuparse tanto del momento, porque es muy difícil apuntarle si el precio que voy a pagar hoy va a ser mayor o menor del que va a estar la próxima semana. Nosotros lo que decimos en los comités es que cuando hay correcciones, y esto es aplicable para el tipo de cambio, para las acciones, bueno, lo único que sabemos es que cuando hay corrección y queremos comprar, estamos comprando más barato que la semana pasada. Gracias por acompañarnos. Si tienen un tema que quieren que abordemos en este espacio, no dejen de escribirme. Pueden hacerlo a mveles@tf.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Ahora, momento de un anuncio importante. Este podcast hace una pausa por razones familiares. Tengo que ausentarme, pero que no por más de una semana. El newsletter que acompaña a este podcast y que llega cada mañana a su correo para quienes están suscritos va a seguir adelante gracias al apoyo de mis compañeros en la redacción de Santiago, pero el podcast hace una pausa. Espero reencontrarme con ustedes, ojalá no más allá de una semana. Ya los mantendremos al tanto. Ahora sí me despido invitándolos que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web tf.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de suscribirse, darle clic al botón de seguir en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. También interactuar con nosotros a través de sus comentarios, de sus ratings. Esto nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen fin de semana y ya nos reencontramos a mi vuelta.